La transfiguración. Unos 8 días después de decir esto, Jesús, acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, subió a una montaña a orar. Mientras oraba, su rostro se transformó, su ropa se tornó blanca y radiante. Y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que iba a suceder en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despertaron vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estaban, se apartaron de Jesús. Pedro, sin saber lo que estaban diciendo, propuso: «Maestro, qué bien que estamos aquí. Podemos levantar 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Estaban hablando todavía cuando apareció una nube que todo lo envolvió, de modo que se asustaron. Entonces salió de la nube una voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, mi escogido, escuchadle». Después de oír la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron este secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que había visto. Perdón. Al día siguiente, cuando bajaron de la montaña, le salió al encuentro mucha gente, y un hombre de entre la multitud exclamó: «Maestro, te ruego que atiendas a mi hijo, pues es el único que tengo». Resultó que un espíritu se apoderó de él, y de repente el muchacho se puso a gritar. También le sacude con violencia y hace que eche espumarajos. Cuando le atormenta, a duras penas lo suelta. He rogado a sus discípulos que lo expulsara, pero no pudieron. A generación incrédula y a perseverancia respondió Jesús. Y a perversa respondió Jesús: «¿Hasta cuándo tendré que estar con vosotros y soportaros? Traer acá a tu hijo». Estaba acercándose el muchacho cuando el demonio lo derribó con una convulsión. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y lo devolvió a su padre. ¿Continúo? Y todos se quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Es que ese versículo se parte ahí. Eso. Bueno, he decidido también para hoy tomar la otra parte, donde tú te habías quedado, la siguiente, que es la parte optativa, lo que proponía el leccionario, porque normalmente tengo la costumbre de predicar siempre el primer bloque y de lo que es la transfiguración y no predicar de esta otra parte. La primera parte, como sabéis, esa experiencia espiritual que ahí se muestra, ¿no? Se revela, pues es muy importante. El pasaje nos hace imaginar que nosotros también acompañamos a Jesús y vamos allí con Pedro, con Juan y con Jacobo, vamos yendo a ese monte a orar. Subir a un monte para orar, subir a un monte para tener un encuentro con Dios, era una cosa que estaba muy extendida en tiempos antiguos, ¿verdad? No solamente entre el pueblo de Israel, como ya sabemos, sino que también las naciones paganas de alrededor lo hacían, allí donde construían los famosos lugares altos. Era el santuario, a veces pagano, otras veces incluso no eran paganos, eran de la religión yavista, vamos a decirlo así, que también lo ponían en tal, antes de la reforma de Josías y todo esto. Bueno, pues aquí vamos a un monte, que la tradición, repito, la tradición ha señalado que es el monte Tabor, pero no sabemos qué monte es, no se dice nada. Creo que era San Jerónimo el que decía que era el monte Tabor, no me acuerdo.
Y orando, tienen una experiencia muy especial en la presencia de Dios. Es un momento, además, como decía antes, de revelación. Revelación en el sentido de darse a conocer, de revelar algo, de presentarse, ¿no? Dice que el rostro de Jesús se hizo otro. En el Evangelio de Mateo dice que se hizo otro, que es porque resplandecía como el sol, ¿vale? Aquí Lucas no lo dice, pero Mateo dice que resplandecía como el sol, muy parecido a lo que leíamos antes de Moisés. Y sus vestidos también se vuelven blancos y resplandecientes, señalando que lo que está aconteciendo ahí pertenece a otra realidad, a la realidad de Dios, que, vamos a decirlo así, la realidad de Dios que es más limpia que la nuestra. Y no lo digo en broma, porque de hecho el Evangelio de Marcos, sabéis que esta misma narración se va diciendo en distintos evangelios, pues en Marcos indican que esos vestidos eran tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Pureza, ¿no? Limpieza de lo que está apartado. Sabéis que santo significa apartado. Esto es muy ilustrativo, ¿no? Una forma de apuntar a la santidad y lo pulcro, ¿no?, de la realidad de Dios, ¿no?, que es tan distinta a la nuestra porque la nuestra es corrupta. Permitidme que me exprese así en términos de lo sucio y lo que no es sucio, que no son términos que me estoy inventando yo tampoco aquí ahora. Y así, con esta apariencia de Jesús transfigurado, resplandeciente, como hemos dicho tantas veces, se ha explicado aquí muy bien, algunas veces lo he hecho yo, otras veces lo ha hecho Manuel o cualquier otro. Aparece Moisés y Elías. Moisés, como sabéis, aparece representando la ley que se dio en el pasado, la ley de Moisés, y Elías aparece representando a los profetas de las Escrituras, como un modo de decirnos, con estas dos figuras, que toda la historia de la revelación, con la ley y los profetas, apuntan hacia Jesús. Desemboca todo en Jesús. Jesús, y además esta expresión la digo mucho, Jesús es el culmen de la revelación de Dios para el ser humano, ¿no? O sea, que lo remarcamos muchas veces. Y en este pasaje tenemos a Pedro, que está desbordado por las emociones de esta experiencia de intimidad con Dios, que se siente el hombre allí, pues, tan completo, ¿no?, que se quiere quedar allí para siempre, en ese instante sagrado, ese instante sagrado donde un pedazo de cielo toca la tierra, donde lo eterno toca lo finito. A veces Dios nos regala a nosotros también momentos de mucha intimidad con la adoración, momentos en los que estás ahí tú también en ese acogimiento, no sé cómo decirlo, ¿no?, con el Señor, que esa intimidad, que hasta las dudas se disipan porque estás acaramelado con el Señor, ¿no? Lo sientes su presencia y estás ahí reconfortada, ¿no?, o reconfortado, te sientes abrazado por Dios. Habrá quien lo llame esto un momento místico o como sea, ¿no?, pero ¿me entendéis, no? Y está Pedro aquí tan a gusto, está tan bien, que propone hacer 3 enramadas, 3 cabañas, para Jesús, para Moisés y para Elías, y quedarse allí. Pero mientras hace esta propuesta para quedarse en esa burbuja, como suelo predicar, ¿verdad?, en esa burbuja, y luego no bajar del monte, quedarse ahí. Y resulta que mientras dice esta propuesta, aparece una nube. Y las nubes, ya lo sabéis, en la Biblia son muy interesantes, porque nos hablan de la trascendencia y de la inmanencia de Dios. La trascendencia significa, por lo que todos sabemos, que Dios está más allá de todo, ¿no? Dios está velado. A Dios no se le puede ver. Es el totalmente otro. El teólogo, ¿no?, el totalmente otro. Es el Deus asconditus, que también lo decía Lutero. Escondido en la eternidad. Imposible de ver. Pero al mismo tiempo se hace cercano, ¿no? Se hace inmanente. Su presencia quiere darse a conocer. Ese totalmente otro sería incorrecto si dijéramos que Dios es el totalmente otro y ya está, ¿no? Es el relacionalmente otro, porque quiere relacionarse contigo y conmigo. Se autorrevela, se da a conocer. Y aparece aquí en la nube. Una nube
que se aprecia la nube, pero no se ve qué hay en ella, o más allá de ella, porque está borrosa, como un día de niebla, tú no ves, ¿no? Y una voz sale de ahí, vuelvo a decir, delante de Moisés, que representa la ley, y delante de Elías, que representa a los profetas. Y la voz nos dice, enfocándose en Jesús, señalando a Jesús, este es mi hijo amado, a él oíd. Manuel hizo un sermón muy bonito sobre esto. Antes decía que Jesús es el culmen de la revelación de Dios, que la Escritura, que la ley y los profetas, pues apuntaban a él. Y ahora es el Padre quien nos lo dice. Antes bastaba con la presencia de los dos personajes, pero es que ahora ya, si tienes alguna duda, es el Padre el que lo dice. Es a Jesús a quien hay que oír. Y es interesante y es importante porque nos puede pasar, porque hay muchos cristianos, o nos puede pasar también a nosotros mismos, que tratando de interpretar la ley o tratando de centrarnos también o estudiar los textos de los profetas, llegamos a veces a conclusiones que son muy faltas de gracia o que pierden el sentido conductor de dónde apuntan. ¿A quién hay que oír? A Jesús. Es a Jesús a quien hay que oír, es a su enseñanza, a donde hay que acudir, a lo que dijo y a lo que hizo. Por eso decimos que Jesús es camino, ¿no? Camino, verdad y vida. Y Moisés y Elías apuntaban a esto. Y cuando la voz del Padre terminó de pronunciarse y decir estas palabras, que por cierto, también se ha dicho muchas veces aquí, son muy parecidas a las que se pronuncian en el bautismo de Jesús, cuando pronuncia estas palabras, todo se terminó. Se acabó la nube, se acabaron las ropas blancas y lo de resplandecer y todo esto. Desaparecieron Moisés y Elías y vuelve la normalidad. Se acabó ese gustito espiritual o místico de Pedro y de los que estaban allí. Y la burbuja de espiritualidad se pinchó, ¿no? Ese trocito de cielo en la tierra se fue. Ese instante donde la eternidad toca lo que es finito, se fue. Como también nos pasa a nosotros en nuestros momentos de intimidad con Dios, ¿no? Los que podemos tener nosotros. Esos momentos se acaban también, ¿no? Y nos toca volver a lo cotidiano, al terreno de juego de la vida, ¿no? Y la cuestión es precisamente eso. Esas experiencias espirituales que nos marcan son buenas, son necesarias, son buenas. Como digo, nos marcan. Pero hay que fijarse en que la historia continúa. La historia es que no termina en la montaña. Por eso que quería que leyésemos los versículos que van después. Cuando Jesús y sus discípulos bajan de la montaña, vuelven a una cotidianidad que es caótica. Está llena de desgracia, está llena de injusticia, de situaciones incómodas, de situaciones dolorosas, ¿no? Cosas que ocurren precisamente, a ver, tengámoslo claro, es que en el mundo ocurren cosas que no son voluntad de Dios. Yo sé que esto, pues a lo mejor tenemos que hacer un estudio bíblico de qué es la soberanía de Dios, pero en el mundo están ocurriendo cosas que no son su voluntad. Y aún así Dios es rey y reina, como en el Salmo que hemos leído al principio del culto. Así lo confesamos. Pero nosotros clamamos, venga a nosotros tu reino, ¿no? Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque todavía esto no es el reino y porque todavía su voluntad no se está ejecutando del todo, ¿no? Bueno, dicho esto, los cristianos no estamos llamados a quedarnos en la burbuja de ese encuentro místico, ¿no? Que muchas veces, además, es que pueden ser recreados en simulacros, ¿no? Hay iglesias que tratan de reproducir forzadamente esos momentos, ¿no? Se alteran las luces, ponemos aquí unas luces de colores así todas chulas, que no digo que estén malas, ¿no? Pero, ¿no? Mientras yo voy a esto, se toca el pianito, lo que sea, ¿no? Se juega con las emociones, se manipula a la gente, el predicador puede impostar la voz, hijos míos, ¿no? En fin. Y los cristianos, que somos los que tomamos atención a la voz del Padre que decía, este es mi hijo amado, a él oír, somos, como decía antes, quienes seguimos el camino de Jesús. Tomamos a Jesús como modelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al bajar del monte, ¿qué pasa con Jesús? ¿No?
Él atiende a la necesidad que hay en ese caos que se encuentra, en lo cotidiano. Y ahí encuentra a un niño atormentado violentamente y a un padre desesperado. Pero fíjate, eso me llama la atención, ¿eh? Porque también estamos ahí nosotros metidos. Y a unos discípulos que no saben qué hacer. Yo me veo ahí también muchas veces, ¿eh? Bueno, y con esto de vernos tú y yo, cuando salgamos de este mismo encuentro comunitario que estamos teniendo con Dios ahora mismo, como familia de fe, cuando salgamos, ¿qué te vas a encontrar al salir? ¿Qué me voy a encontrar? ¿Qué nos vamos a encontrar al salir? ¿Dónde vas a ejercitar tu fe y la experiencia de gracia que has vivido? En el terreno de juego de la vida, ¿no? Ahí es donde nos toca. Nuestra fe no trata de quedarnos encapsulados en la emoción de ciertos momentos que son preciosos, las cosas como son preciosos, son importantes, ¿no? Porque nos bendicen, ¿no? Pero, sino también de aprender, de llevar esa misma presencia divina a las calles. Esto está muy trillado, pero es que es la verdad. Piénsalo bien. Llevarla a las calles, llevarla al trabajo, con tus vecinos, con tus familiares, con la gente con la que tú ves que está sufriendo, por los diversos demonios y maldades de esta realidad alienada en la que estamos. Jesús nos enseña, o este pasaje nos enseña, que además de nuestras futuras transfiguraciones, por así decirlo, que mientras estemos en el aquí y en el ahora, que la gloria de Dios no es para huir del mundo y quedarnos en esas burbujas en la montaña o encerrados en monasterios, ¿no? Sino que la finalidad es transformar el mundo, trastornar y transformar el mundo. No voy en contra de nadie así cuando digo hay iglesias, pero es que hay iglesias, y nos puede pasar a nosotros, que toda la semana, todas las tardes, tienen reuniones, ¿no? Venga, encuentro esto, encuentro del otro, encuentro de tal, y los cristianos no hacen vida en el mundo. Están todo el día metidos en la iglesia, ¿no? Haciendo actividades de iglesia, en las cuatro paredes de la iglesia. Y quizá por el testimonio, pues sí, en sus trabajos podrán dar testimonio, ¿no? Pero no tienen oportunidad de hacer vida con los vecinos, con los amigos, con los familiares, con tu primo, ¿no? No sé. Creo que es importante, ¿verdad? Es importante. Si seguimos a Jesús y tomamos su ejemplo, recordamos cuántas veces precisamente Jesús se retiraba a orar. A veces solo y otras veces acompañado por sus discípulos. O sea, esa parte es más que importante. Aquí no la estamos discutiendo. Es importante. Hazlo. La experiencia en el Espíritu es importante. Es un área básica de nuestra relación con Dios. Pero también es adoración a Dios caminar haciendo su voluntad. Y las oportunidades para hacerla, la mayoría de las veces, no es que ni siquiera que tengas tú que ir a buscarla, que algunas veces el Señor te puede llamar ahí a determinados sitios para ver qué necesidades hay. Pero es que muchas veces las necesidades o las cosas, las oportunidades te salen al paso. Te salen en el mismo minuto, en el minuto a minuto. Como este padre que llegó allí con la necesidad de su hijo. Baja al monte, pum, te lo encuentras. Sales del culto, ¿qué te vas a encontrar? ¿No? Una relación con Dios sensible, de experiencia, es sensible y auténtica, de verdad lo digo, cuando está en el monte. Lo digo ahora en sentido más metafórico, ¿no? Y cuando estamos ahí en esa presencia del Señor, estamos siendo muchas veces consolados, ¿no? Fortalecidos, alimentados en esperanza cuando a lo mejor la esperanza la teníamos apagada, ¿no? Y nos sentimos con fuerza, nos da fuerza en el espíritu, ¿no? Ánimo, nos da perspectiva y visión que a lo mejor antes no tenía en muchas cosas, cuando está a lo mejor en un problema y antes, mira, ahora veo después con otra visión, con otra manera de ver las cosas. Pero también nuestra fe, nuestra espiritualidad, nuestra relación con Dios también es sensible
cuando no estamos en ese gustito místico y nos toca estar en la crudeza de la realidad. Así que el Espíritu del Señor nos ayude, nos guíe y nos dé la capacidad de actuar en lo que estamos llamados a hacer. Soli Deo Gloria.